Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 15 de diciembre del año 2021. Formato híbrido otra vez, 50 y 50 en este caso es la ecuación. Voy saludando a quienes nos acompañan acá en el estudio. Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿cómo están? Ya habías venido, ¿no? Sí, sí. Ya te había tocado en el estudio hace pocas semanas. Pero quien no había estado nunca en el estudio es quien se encuentra a mi derecha, Gabriel Budiño. ¿Cómo te va, Gabriel? Un gusto saludarlo, sí. Por suerte, volviendo al contacto físico y de a poco retomando la actividad social también. Claro, pero tu debut en las tertulias se dio de manera virtual. Exacto, en plena pandemia. Exacto. Me sumé y por lo tanto nunca había estado, por lo menos en el estudio En Perspectiva. Sí, la semana pasada aparecías de una manera extraña porque tenías como fondo de pantalla una foto de acá de la Plaza Independencia. Parecía que andaba por acá. Hoy ya estoy con fondo biblioteca de estudio real, digamos. Sigo con los saludos. Heber Gato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, lamento que no me puedo comunicar directamente, estoy en teléfono, pero Sí. estoy a la orden. Sí, te escuchamos perfecto. Veremos si podemos solucionar lo de la imagen dentro de un rato. Y el último saludo es para Óscar. Óscar Sarlo, ¿cómo te va, Óscar? Buen día, Ahora lamento sí. que Ahora no sí. me puedo comunicar directamente, estoy en teléfono, pero estoy a la orden. Vamos entonces, empezamos con el primer tema de hoy. La Cámara de Senadores tratará hoy el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto que establece nuevas limitaciones a las plantaciones forestales. La iniciativa, que ya fue aprobada en diputados, cuenta con apoyo suficiente para su sanción definitiva, ya que tiene los votos del Frente Amplio que se suman a los de los liderados por Guido Manini Ríos. Ayer, a su regreso de Qatar, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó algo que hasta ahora era un trascendido. Lo dijo él, in voce. Dijo, si el proyecto completa su aprobación parlamentaria, lo vetará. Este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que obviamente está en todo su derecho, está por fuera del compromiso por el país. Con lo cual, quien habla, presidente de la República, se ve liberado a actuar según su propia concepción. Un dato más, este lunes el Poder Ejecutivo intentó frenar el proyecto de ley con un decreto que endurece las condiciones ambientales para los futuros proyectos forestales. Sin embargo, esa norma del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería, con la firma del presidente Lacalle Pou, no conformó a Cabildo Abierto, que insiste en avanzar con su propia iniciativa. Es un tema amplísimo, es un tema complejísimo desde el punto de vista técnico, pero también muy movido en lo político, ¿no? Con todas las variables que están en juego. Vamos a considerarlo por ese lado, ¿no? En especial a partir de este anuncio del presidente. ¿Quién empieza? No tengo problema Gabriel. con empezar, pero yo me quedo con esa frase final de Lacalle diciendo que, bueno, como no estaba en el compromiso, me siento en la libertad de vetarlo. Lo cual es como medio extraño como línea de razonamiento, ¿no? Porque si el presidente va a vetar todo proyecto que no sea de un acuerdo de la coalición, estaríamos completamente trancados, ¿no? Entonces, no es casualidad, digamos, no es que vote cualquier negativo, es decir, que vete cualquier proyecto de ley que se le presente, sino de que decidió vetar este en particular, principalmente para marcar la cancha, ¿no? Bueno, es decir, más allá de los contenidos, acá hay una señal clara desde el Ejecutivo de decir, bueno, miren que por fuera de la coalición no voy a aceptar determinadas cosas, ¿no? Es el mismo argumento de Cabildo Abierto, ¿no? El mismo argumento. Este asunto no estaba en el compromiso por el país. Tengo para la nosotros libertad es de muy proponer. importante. No logramos un acuerdo con los socios de la coalición oficialista, pues acordamos con el Frente Amplio. Tal cual. ¿No? Y en realidad Uruguay no tiene una cultura demasiado del veto, digamos, no estamos acostumbrados, nos llama bastante la atención. Y sin duda, más allá de los contenidos, donde por suerte a nadie se le ocurrió en la producción hoy tratar los contenidos de esta ley, Si de esta propuesta, no, para nada, me siento bastante lejos de esos temas, pero sí de la lectura política de esto, ¿no? Es decir, hay un escenario que podría llegar a repetirse en el futuro y creo que la señal que está dando Lacalle es esto no lo voy a soportar en el futuro.
Gloria, y después vamos a quienes nos acompañan a distancia. Sí, me gustó mucho esta propuesta de analizarlo desde el punto de vista político, y lo mismo que Gabriel, no desde el punto de vista técnico no puedo hacer valoraciones. Claramente mi análisis va en la misma línea. O sea, aquí creo que el presidente, en primer lugar, actuó como presidente. O sea, tiene que tomar esta decisión porque uno de los socios de la coalición está yendo por fuera de lo que el gobierno entiende que hay que hacer en esta materia. Entonces, en ese sentido, creo que no le quedaba otra salida. Yo me hizo acordar mucho con el tema del aborto y Tabaré Vázquez con el veto a la cuestión, ¿no? O sea, dentro de su fuerza política había gente que estaba absolutamente convencida de que había que legislar en la materia, y él definitivamente dijo. Entonces, creo que claramente esta es una posición del presidente diciendo, están bien las diferencias, están bien los criterios, pero esto es una coalición y yo soy el presidente de la República. Por lo tanto, si esto sucede, lo que me queda es tomar esta medida. O sea que, como tú decís, no son las medidas más simpáticas, pero bueno, si esto va, de alguna manera, va a modificar lo que el presidente entiende que debe hacerse en políticas de forestación, me parece que no le queda otra salida. O sea, creo que en todo caso Cabildo Abierto acorraló al presidente. A ver, seguimos. Me animo a decir eso. Vamos con los abogados de la mesa. Probamos con Heber primero. Heber. ¿Cómo no? Bueno, yo coincido, es decir, la actitud del presidente está motivada por la actitud de Cabildo Abierto. Hay un paralelismo entre ambas resoluciones. Cabildo Abierto decidió que en la medida que la coalición el diseño por el cual se construyó la coalición no impedía propiciar la ley forestal, lo hizo. Del mismo modo, el presidente, valiéndose de la misma consideración o del mismo argumento, decidió vetar. A mí me parece que lo que esto pone en cuestión, y por consiguiente es muy importante, más allá de la importancia intrínseca de la ley de forestación, es la naturaleza misma de la coalición que nos rige en este momento, de la coalición multicolor, de la coalición gubernamental. Las coaliciones en el mundo son enormemente variadas, empezando por la gran división entre parlamentarismo y presidencialismo. Son muy usuales en el parlamentarismo, ¿verdad?, donde dan apoyo a un primer ministro, y menos usuales en el presidencialismo, en la medida que el presidente no necesita para su sustento como figura política la mayoría parlamentaria. Aún así, en el presidencialismo se han dado, el Uruguay tiene precedentes en ese sentido. Las coaliciones son desde las máximas, aquellas donde se conforman órganos internos de la coalición que en definitiva adoptan decisiones que se sobreponen a las, a la de los integrantes de esa misma coalición. Caso típico es el Frente Amplio, es una coalición en el presidencialismo que tiene algunas características. Ayer en un programa de televisión se insistía en este aspecto, algunas características incluso de tipo partidario, ¿verdad? El Frente Amplio muchas veces se expide como un verdadero partido, haciendo funcionar sus organismos internos y tomando resoluciones por mayoría. No siempre ocurre eso, o no siempre ocurrió eso, pero era lo más usual. Hasta coaliciones muy débiles. Las coaliciones más débiles que se conocen son aquellas coaliciones donde los coaligados solo se comprometen a sostener al Poder Ejecutivo en caso de voto de censura. Son coaliciones mínimas que no tienen programas comunes excepto este tipo de compromiso, ¿verdad? La coalición multicolor es muy particular, es una coalición donde en definitiva solo se coaligan las partes en aquello que otorgaron previamente voluntad de hacerlo, o sea, en ese compromiso coalicional, ¿verdad? Y naturalmente las debilidades de la coalición se están viendo en este momento. Funcionó bastante bien hasta ahora, pero ¿cuál es el problema que plantean este tipo de asociaciones? Y es que
las partes buscan marcar su perfil. Esto es muy claro en el caso de Cabildo Abierto, que desde el principio, con diversas estratagemas o diversas, más que estratagemas, digamos, programas políticos o propuestas políticas, buscó marcar su perfil y diferenciarse de alguna manera de el resto de los socios. Esto es clarísimo en ese sentido, ¿verdad? No votan porque entienden que el proyecto que ellos sustentan es el adecuado. Y el Frente Amplio aprovecha la coyuntura para plegarse a Cabildo Abierto. Si bien, y esto es un poco no fácilmente comprensible, entiende que el proyecto, o varias partes del Frente Amplio, entienden que el proyecto no es lo suficientemente acorde con las necesidades del país. No se entiende cómo se puede votar un proyecto que se entiende que es técnicamente deficiente, salvo que por motivaciones políticas para debilitar la coalición se entienda esa necesidad. Sí, mirá, agrego algo de información, Heber. Sí. Hoy veía en la diaria, Astori manifestó que planteó sus reparos dentro del Frente Amplio con respecto al proyecto de ley que él interpreta muy malo. Pero en su fuerza política, agregó, predomina la otra opción, que implica aprobar el texto. Además, consideró que el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo era una buena salida para encontrar un acuerdo entre todos. Posibilidad que evidentemente no se está utilizando, ¿no? Y termina agregando, por supuesto, el sector va a respetar la mayoría que se conformó en su partido acerca del proyecto y ratificó entonces que su suplente, José Carlos Maía, va a votar a favor, pero también va a fundamentar cuáles son los reparos. Exacto. Y Ferrari, por su lado, un técnico también, un hombre que conoce en esta materia, se manifestó contrario al proyecto de Cabildo Abierto. Yo puesta a entender cómo por razones meramente políticas se puede votar un proyecto que se entiende que es malo. De cualquier manera, esto ratifica en qué medida la coalición Frente Amplio tiene, digamos, sesgos o aspectos partidarios en la medida que se impone a una de sus corrientes o a uno de sus partidos coaligados y le impone una decisión, ¿verdad? Por ahora me quedo por acá. Sí. Se llama democracia eso, ¿no? Lo de que cuando hay una mayoría no le impone, digamos, ¿no? No parece como para calificarlo de esa manera, pero bueno. Es una discusión un poco más profunda, digamos. Oscar. Lo que digo, no quiero calificar de antidemocrático, ni dije para nada que bueno, dijiste le impone, por eso Eber, yo te lo señalo. Y claro que lo impone, si lo vota por mayoría. Imponer significa una decisión que uno no está de acuerdo, le es impuesta por una mayoría que toma otra decisión. Es el único alcance de mis palabras. Bueno, mientras esperamos el contacto con Oscar, Gloria. Bueno, varias cosas. Yo creo que acá hay mucho de lo que dice Ebert, o sea, el tema del juego político en esta cuestión no ha quedado fuera. Puro juego político. Puro juego político, absolutamente, digo, yo no lo puedo analizar desde otro lugar. Y me llamaron mucho la atención lo que fueron los argumentos de Astori, o sea, sobre todo dos frases, una de Astori y la otra la de Sánchez, donde de alguna forma la frase de Astori dice que este proyecto es malo por razones productivas y de conveniencia para la economía del país. Frase que la podía haber dicho cualquier integrante del actual gobierno. O sea que no estoy de acuerdo, esta es la razón. A mi gusto, una razón totalmente insatisfactoria, porque digo, no es un argumento de peso para la cuestión. Y el argumento de Sánchez es muy también, él dice, no vamos a permitir que siga avanzando un modelo forestal. Le pregunto qué pasó con UPM. Entonces, me parece que así, mero juego político, y donde quiero destacar fundamentalmente algo. Cabildo Abierto y el MPP otra vez están en acuerdo para esta cuestión. Y vuelvo a lo mismo, la vieja frase de los extremos se juntan, porque aquí extremos no solo tiene la coalición de gobierno, también lo tiene la coalición de los partidos que integran el Frente Amplio. Oscar, se ha ido generando un suspenso a propósito de si hablarías o no hablarías, en qué momento, qué tendrías para decir. La sabia opción
versión del mensaje de Oscar. A ver, te escuchamos. Bueno, no, yo no quiero entrar porque esa es la propuesta, era no entrar en la valoración del proyecto ni nada de eso, sino ver el funcionamiento en que estamos, en que esta situación nos pone, ¿verdad? Cómo se ponen de manifiesto ciertas características de nuestro sistema de gobierno y de la forma en que el presidente y el equipo y su equipo entienden esto. Acá queda, primero hay que recordar que esto no es veto, lo que anuncia el presidente. En nuestro sistema no existe el veto, sino que existe lo que se llama la observación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el veto, que era una institución típicamente proveniente de la monarquía y se trasladó a algunas repúblicas, implica anular el voto del Parlamento. Acá el efecto que tiene esto es que el asunto vuelve a la Asamblea General. Por lo tanto, es una observación que devuelve a la discusión, pero ahí se muestra el diseño que tiene nuestra Constitución, que es un falso parlamentarismo, porque cuando el asunto vuelve a la Asamblea General, el presidente tiene una mayoría ficta automática, porque para levantar esto hay que juntar 3/5 de la Asamblea General. Con lo cual, eso está revelando que nuestro sistema sigue teniendo rasgos fuertemente presidencialistas, nada parlamentario. Y entonces, bueno, primero ubicar esto, ¿no? Es decir, y a partir de ahí interpretar esto de la coalición, no es una coalición cualquiera. Esta coalición solamente creada, no para gobernar o para gobernar nada más que 2 años o en base a una ley, fue diseñada para sacar al Frente Amplio del gobierno. Y eso le pone una gran limitación, ¿verdad? Porque no hay mecanismos de producir gobernabilidad con carácter de coalición o con carácter parlamentario, si se quiere, porque está claro que acá el que gobierna es el presidente y tiene apoyos que le han permitido manejarse, llegar al gobierno, pero que él no está él lo que está diciendo, yo les agradezco que me ayudaron a llegar al gobierno, pero yo no estoy obligado a seguir a transar en nada de lo que no esté de acuerdo. Entonces, es un gobierno del Partido Nacional, del herrerismo básicamente, con seguidores. Algunos van a quedar convencidos de que es un gran presidente y terminarán, quizá, esto va para motivarlo a mi amigo Heber, quizá terminen un día directamente integrándose al Partido Nacional y aceptando la conducción para no quedar fuera de estas cosas. Entonces ahí el Partido Nacional administrará sus disensos dentro de los organismos de manejo. Pero ahora la coalición no tiene. Y esta es una gran diferencia con el Frente Amplio. Sin duda. El Frente Amplio elige presidente, tiene órganos para resolver sus problemas, que a veces no lo han logrado resolver, pero los resuelve internamente, tiene autoridades comunes, tiene organismos de disciplina, en fin. La ciudadanía, cuando apoya a un partido, a una coalición, no es lo mismo. Algunos tienen ciertas certezas de que va a dar gobernabilidad y otros no tanto. Yo lo que quiero señalar acá, perdonen que si me extiendo un poco, pero bueno, estuve un poco fuera del audio, que una tercera línea de análisis que a mí se me ocurre es que efectivamente, como dice Gloria, dice Gabriel y bueno, todos entendemos que acá hay una competencia interna muy fuerte que se está dando en algunas cuestiones que evidentemente son objeto de negociación y yo diría en el buen sentido, de chantaje político, ¿no? Y están doblando la apuesta. Esto es lo interesante que hay que seguir, cómo se va dando. Fíjense lo siguiente. Primero, el electorado de Manini es la familia militar, para ponerle una forma de hablar bastante común. Y ahí el Partido Nacional no ha estado dispuesto a seguir el proyecto o facilitar el proyecto de la prisión domiciliaria, con lo cual creo que esto lo vuelve un punto de negociación. Punto en el cual Manini además
tiene como cierta visión amigable desde algunas señales, también desde la mismos sectores, ¿no? De Mujica, de algunos más del MPP. Y la segunda cuestión que a mí me parece que está exacerbando esta competencia con Cabildo es la decisión del presidente de viajar al África. Ese fue el mercado de Manini, que nadie se había dado cuenta, donde empezó a tejer su estrategia electoral, es ir a visitar a las tropas de Uruguay, que obviamente están muy vinculadas con sus familias, tienen una gran repercusión, y el presidente Lacalle toma una decisión que ha sido muy cuestionada y que no ha sido muy bien entendida, y el objeto es esto, es decir, mira, tarde o temprano Manini se va a ir de la coalición, no va a ser, va a salir, se va a cortar solo, y yo no voy a dejar que se lleve su electorado. Así que lo voy a empezar a disputar en su pecera, voy a ir a pescar en su pecera. Es la única interpretación, y esto me parece que cierra toda la cuestión. Miren hasta dónde llegó Oscar con su análisis, ¿no? Yo quiero decir algo. A ver, Gloria. No, la primera frase de Oscar cuando dice no nos olvidemos que esta coalición se armó para sacar al Frente Amplio del gobierno. Le quiero contestar a Oscar que yo en mis 20 años, justamente por tener esa edad, estuve en la historia de creación del Frente Amplio, coalición que también se forma para sacar a los partidos tradicionales del gobierno. Entonces, cuidado con esas frases, cuidado con cargar las tintas en una historia y dejar de ver la vara en el ojo, ver la vara en el ojo ajeno y no en el propio. A ver, y la segunda, un segundo, a ver, Oscar, sobre este comentario que hace Gloria. No, está bien, pero yo simplemente marqué la diferencia, ¿verdad? En el Frente Amplio no solamente se buscó sacar, sino gobernar. Y eso implicaba crear una estructura para manejar los disensos de una coalición que obviamente es problemático. El Frente Amplio tuvo que también manejar grupos muy disímiles. No nos olvidemos que teníamos desde la 99, Colorado, aquí está Heber, que no me deja mentir, Partido Demócrata Cristiano, comunistas, sin duda, Tupamaro, sí. Pero por eso se generó algo más que una mera coalición electoral. Este es el punto de Gloria. Seguimos con Gloria. El otro punto tuyo. Es que lo otro que te iba a decir es que la coalición del Frente Amplio lleva 30 años, ¿cuántos años lleva funcionando? Y tuvo que ir armando sus estrategias para esto justamente. Tú nombraste a los tupamaros. Por años el Frente Amplio impidió el ingreso de los tupamaros en lo que es la estructura del partido. Entonces, ojo, estamos hablando de una coalición que recién lleva 2 años. Pero esto, yo creo que para insistir en lo que dijo Hebert, en que hoy las coaliciones son sistemas diferentes de gobernar, o sea que en esto no podemos comparar hoy la estructura del Frente Amplio con años de trabajo de coalición y esta pelea entre grupos con la coalición gobernante. Digo, son 2 situaciones totalmente distintas. Si la coalición gobernante logra seguir constituyéndose y logrando el gobierno y para gobernar, porque también la coalición gobernante se junta para gobernar, no solo para sacar al Frente Amplio. Entonces, me parece que aquí, ojo con estas comparaciones, porque pecamos todos de los mismos lugares, me parece, si vamos por este análisis. Gabriel. No, me parece, suscribo cada palabra de las que dijo Oscar, realmente aparte lo expresó de manera muy clara y no solo correcta. Yo creo que hay un tema acá que tiene que ver con entender cómo funciona esta coalición, que lo expresa el propio presidente cuando dice voy a vetar esto porque no está en nuestro programa. ¿Qué quiere decir eso? Que está marcando claramente de que esta coalición funciona a partir de un conjunto de puntos de acuerdo y que en el resto gobierna el Partido Nacional, como bien decía Oscar. Y el uso del veto para mí no es comparable. Ese es un detalle que da para otro análisis, porque esto de que la coalición de gobierno vote dividida tiene antecedentes protagonizados por el propio Partido Nacional, ¿no? Cabildo Abierto a cada rato recuerda que la ley de aeropuertos
Cabildo no la votó y salió adelante con votos del Partido Nacional y el Frente Amplio, ¿no? Esa no la vetó el presidente Lacalle Pou, porque su partido la compartía. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque en el Frente Amplio también priman los sectores mayoritarios. Pero no hay problema ninguno con eso. No, pero claro que no. Y entonces lo que digo es, el presidente cumple una función, más allá de los grupos que lo respalden políticamente para gobernar. Vamos con Gabriel y después a Hebert y a Oscar. No, yo creo que lo que estamos tratando de hacer, creo yo, es entender el porqué de ciertas cosas y el para qué de ciertas cosas. Creo que lo que deja en evidencia algunas cosas es, digamos, la actitud que va a tener el presidente respecto a la conducción de lo que queda del periodo de gobierno. Y seguramente va a estar mucho más centrada en él que en esos acuerdos con Cabildo Abierto, que como bien decía Oscar, la visión de futuro es una apertura. Entonces, lo que sí no creo que sea comparable es con el veto de Tabaré Vázquez a la interrupción voluntaria del embarazo, porque ahí no había una lógica política, sino una decisión ética, moral o como le queramos llamar. Ese fue un caso aparte de veto, completamente distinto. Ahí no intervino ninguna mayoría del Frente Amplio. Era completamente individual. Tabaré Vázquez. Fue una resolución personal de él que pasó por encima de buena parte de los partidos integrantes del oficialismo de la época, ¿no? Exactamente, y las mayorías de la época que constituían en ese momento el Frente Amplio estaban a favor de la cuestión. Por supuesto. Pero no y una persona, el presidente de la República, fue quien vetó. Exactamente. Pero en esto era un tema moral. Yo digo, no descalifiquemos. O sea, aquí hay un tema económico y de desarrollo del país. ¿Qué queremos decir? ¿Que lo moral es más importante que el desarrollo del país? Entonces, y bueno, yo nunca compartí la oposición de Tabaré Vázquez en ese tema. Pero bueno, por eso te digo, y ahí además había concepciones religiosas que tienen mucho que ver con la individualidad de las personas, que no es el caso de ellos. Bueno, y vamos ahora a los tertulianos que están en exteriores. Aclaro, porque con esto de las tertulias híbridas veníamos muy bien hasta hoy. Hoy se nos desacomodaron temas técnicos y estamos teniendo que manejar los volúmenes de Hebert y de Oscar de manera ingeniosa, pero no perfecta. Tenemos desniveles de volumen, tenemos ruidos. A ver, ¿quién va primero, Oscar o Hebert? Yo sí, con mucho gusto tomo. Sí, a mí me parece que la comparación entre las dos coaliciones, la coalición Frente Amplio y la coalición de gobierno, que yo mismo hice señalando que son muy diferentes en el momento, deben también analizarse desde el punto de vista diacrónico, es decir, históricamente, y en ese sentido tiene toda la razón la compañera. El Frente Amplio tuvo muy distintas formas coalicionales a través de su historia, lo que lo ayudó mucho, en forma enormemente significativa, a tener la estructura actual, donde se parece en muchos aspectos a un partido, fue su propio debilitamiento ideológico. En la medida que las posiciones de 1971, que eran posiciones fuertemente sesgadas hacia una izquierda radical en algunos sectores, una izquierda más moderada en otros sectores, una izquierda, como bien decía Oscar, de tipo Colorado en la 99, figuras independientes que no eran marxistas. Es decir, en esa medida tenía más dificultades para constituirse en un partido que las que tiene ahora, donde la progresiva caída de las ideologías más radicales, es el caso del Partido Comunista. Ayer escuché con enorme asombro a Abdala, el dirigente en este momento del PIT-CNT, secretario general del PIT-CNT comunista conocido, diciendo que en definitiva la estatización de los medios de producción ya no era el objetivo del Partido Comunista, lo cual muestra en qué grado la ideología leninista se fue modificando hasta convertirse en una cosa difusa que tiene mucho que ver con la socialdemocracia, no tanto en la teoría, sino en la acción de gobierno. Este tipo de modificación ideológica, no quiero decir caída porque caída es valorativo, modificación ideológica, ayuda mucho porque el Frente Amplio empieza con dificultades todavía a encontrar un cierto camino de unidad ideológica que antes no tenía. Y también es cierto que
digamos, la coalición multicolor, la que gobierna en este momento, tiene muy poco tiempo para calificar qué puede pasar en el futuro. Yo lo que creo que pasó fue lo siguiente. Esta es una coalición de centro, en primer lugar. Hay que tener claro que no es una coalición de derecha extrema, como se dice, es una coalición notoriamente de centro, y las palabras del presidente como su principal difusor lo muestran. Es una coalición típicamente democrática, de centro, con características liberales, etcétera, etcétera. Es una coalición de centro. Obviamente Cabildo Abierto, que es un partido de derecha, yo no digo que es un partido de derecha extrema, digo que es un partido de derecha en tránsito progresivo a introducir correcciones liberales en su esquema, cosa que también ha mostrado, pero sigue siendo un partido de derecha. En esa medida, ingresar a una coalición de centro le cuesta, le chirria ideológicamente, puesto que la derecha y el centro son dos visiones políticas muy diferentes y muy enfrentadas. No olvidemos además que dentro de la coalición de gobierno hay también sectores de centro izquierda, Ciudadanos, el Partido Independiente, etcétera. De manera que es una coalición que tendremos que ver históricamente cómo se proyecta. Pero sigue siendo cierto, y termino, que lo que dijo Oscar, de que la oposición tiene mucho mayor organicidad estructural que la coalición de gobierno, es absolutamente cierto en este momento. Eso no impide una deriva hacia el futuro de un tipo distinto, ¿no? Oscar, cerramos contigo. El único remate que quiero hacer es que hace 3 años esto no pasaba. Hemos perdido calidad de conectividad. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que lo que queda a la vista es lo que se señaló al principio por Gloria, que es un juego que están haciendo algunos líderes, porque la verdad ya se sabe en qué termina, que no va a terminar, no se va a poder aprobar nada, porque el anuncio del veto, de la observación, liquida el tema. Así que lo que se está haciendo es posicionándose con vistas a una competencia de tipo electoral. Cada cual está cuidando su electorado, su perfil, digamos. Así que no pasa de ser eso, pero sí lo que queda a la vista, repito, es el modo en que el presidente Lacalle y su equipo entienden el gobierno, nada muy lejano de un gobierno de tipo parlamentario o de coalición de todo el periodo, y lo entiende de una manera muy sectorial, muy restringida, y lo hacen notar cada vez que puede, ¿no? Y el que manda es y creo que eso está marcando el final de los partidos que han sido coaligados, porque me parece que o se abren de la coalición o quedan absorbidos totalmente por la estrategia del herrerismo, ¿no? Ahora sí, baja el telón del primer tema, completamos la pausa y volvemos a la tertulia con el segundo punto del orden del día, con Romina a cargo, que estoy seguro que va a manejar mucho mejor todo este lío técnico. Esto va a sonar perfectamente bien enseguida. Qué responsabilidad.